Minutos después, los agentes policiales que acudieron por motivo de la muerte de Elizabeth Street se enteraron que a unas cuadras en dirección oeste, en Aldgate, que formaba parte de la ciudad de Londres y, por ende, quedaba fuera de la jurisdicción de la policía metropolitana, habían encontrado a una segunda víctima salvajemente mutilada. El asesino de Whitechapel, pues así lo tildaba entonces la prensa, había tenido el tupé de matar a 2 mujeres en la misma noche. Edward Watkins, policía de la City, patrullaba circulando la Plaza Mitre cada 15 minutos, con tediosa regularidad. Enfocó el haz anaranjado de su linterna, de ojo de buey, hacia el pavimento de la plaza, pero no captó nada fuera de lo normal. En su siguiente ronda, a la 1:45 de la mañana, descubrió un cuerpo femenino con las polleras levantadas sobre el pecho. Yacía bañada en sangre. La habían despanzurrado como si fuese un cerdo expuesto para la venta en el mercado. Sus entrañas estaban echadas, formando un montón alrededor del cuello. Relataría ulteriormente. Corrió en pos de auxilio hasta la caseta ocupada por el velador de los almacenes de la empresa Curly & Tunge, que bordeaban aquel emplazamiento. «Amigo, por favor ayúdeme». «¿Qué pasa?», preguntó el cuidador, emergiendo de la modorra del sueño, que a aquella tardía hora lo había vencido. «Han despedazado a otra mujer. El asesino volvió a atacar», musitó. Watkins, en sus 17 años de experiencia, nunca había enfrentado a una monstruosidad semejante y a duras penas lograba disimular su pánico. El primer profesional en llegar al escenario fue el doctor George William Sequeira, un residente del barrio. Asistió al médico policial Frederick Gordon Brown, quien arribó a las 2:18, según quedó anotado con puntillosa exactitud en el reporte de la autopsia. También acudieron un inspector y 2 agentes. Pronto comparecería allí mismo el mismo responsable policial de la City de Londres, comisario interno Henry Smith. Al rato convocaron a esta jerarca a la entrada de un edificio, sitio en la calle Goldstone. Sobre la acera yacía un retazo del dedal manchado con sangre que, conforme se sospechaba, el ejecutor le había arrancado a la mujer. La prenda parecía servir para señalar hacia la pared interna, donde lucía trazada con tiza blanca una extraña consigna: «Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada», aunque en realidad, en vez de «judíos», decía «Jubes», expresión carente de significado. A las 5 de la madrugada se apersonó en el lugar de esa pintada el supremo jefe de la policía metropolitana, general Charles Warren, bajo cuya competencia caía aquella presunta prueba. El jerarca mandó borrar el grafiti sin esperar a que amaneciera para ser fotografiado. Henry Smith y otro inspector de la City, allí presente, aceptaron a regañadientes esa decisión. Catherine Edowes, tal era el nombre de la víctima de la Plaza Mitre, había nacido en los Midlands. Era hija del artesano que trabajaba en hojalata y de niña fue trasladada a la capital británica, donde la criaron en una escuela de caridad. Contando con 19 años, se fugó con un soldado bastante mayor, llamado Thomas Conway, cuyas iniciales llevaba tatuadas en su antebrazo izquierdo. Convivió con el miliciano durante 12 años y procreó 3 hijos. Durante sus últimos 4 años, mantuvo un vínculo estable con el vendedor ambulante John Kelly y desempeñaba labores safrales como, por ejemplo, segar lúpulo en la ciudad de Kent, desde donde arribó con su pareja al East End días antes de su óbito. Aunque su amante y otros conocidos lo negaron en la instrucción, con toda probabilidad
ejercía el oficio más viejo del mundo en forma ocasional. En el otoño de 1888, su vida discurría en neto deterioro. Con 46 años, vivía alejada de sus hijos, quienes renegaban de ella. Tanto le rehuían que su hija mayor casada suministró una dirección falsa cuando Kate la buscó a fin de solicitarle un préstamo. Ese pedido de dinero frustrado fue la razón de que la mujer estuviera en Whitechapel por entonces, pues ella y John se habían gastado las magras ganancias obtenidas en la recolección del lúpulo. Empeñaron unas botas del hombre para que la noche anterior ella durmiera en una pensión y, como no alcanzaba para los dos, él se despidió en busca de un asilo masculino donde pernoctar. A la mañana entrante se reencontraron en un mercadillo de ropa vieja ubicado en Houndditch, entre las calles Aldgate y Bishopsgate, y desayunaron con lo que les quedaba de dinero recibido por las botas. Luego se marcharon cada uno por su lado, tras prometer volverse a reunir a la caída del sol en aquel mismo sitio. Pero para ese momento, la mujer ya se había olvidado de la cita convenida. Era una alcohólica redomada, y en tal estado se encontraba a la noche del 29 de septiembre. Tú, abran paso, tú, gritaba con voz estridente, pastosa por la ingesta de ginebra, imitando el ruido de un carro de bomberos, al tiempo que se aferraba como podía al caño de una farola a gas. No resultaba una borracha violenta, pero sus chillidos ahuyentaban a los clientes del puesto delante de cuyo expendio se había ubicado, tras salir de la taberna. El comerciante mandó a su aprendiz en busca de algún vigilante, y al rato aparecieron dos policías de la comisaría más próxima, que era la de Bishopsgate. «Vamos, ven con nosotros a la comisaría. Te quedarás encerrada hasta que se te pase la resaca», ordenó el más viejo de los dos. No opuso resistencia y la transportaron haciéndola cada uno por un brazo, porque apenas podía mover las piernas. Una vez en la comisaría, fue conducida frente al escritorio del agente de guardia George Hood, quien le preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Nada», rumió, al tiempo que se dejaba caer encima de un sargento, que trabajosamente la sostuvo. «No puede ni mantenerse en pie». «¿La pongo en el calabozo?». El otro frunció el ceño y asintió. A las 12:30 de la noche se reincorporó y preguntó cuándo la dejarían marcharse. «Cuando seas capaz de cuidar por ti misma», repuso el guardia, acercándose a la celda con el cuaderno de ingresos y una pluma en la mano. «Y, a propósito, ¿cómo te llamas y dónde vives?». «Mi nombre es Marianne Kelly y vivo en el número 6 de la calle Fashion», mintió. El policía tomó nota y, comprobando que al menos podía mantenerse erguida, minutos después, siendo la 1 de la mañana del 30 de septiembre, le abrió la reja. «Mi marido me dará un tremendo rezongo cuando se entere que estuve presa». «Y te lo tendrás bien merecido», contestó Hood, escoltándola hasta la salida. «No tienes derecho a emborracharte. Buenas noches». El agente de guardia la había tratado bastante bien, pero Edwards no toleraba a los polizontes. Al darse cuenta de que no iría a volver a encarcelarla, se despidió con un insulto. «Buenas noches, gallo viejo». Gallos viejos, o mascardones azules, por el color de su uniforme, representaba alguno de los epítetos despectivos con los que los habitantes del East End se referían a los policías. Luego de salir a la calle, a la 1:15 de la madrugada, la mujer giró hacia su izquierda en dirección a Houndditch, donde prometiera reunirse con John Kelly 9 horas antes. Sin embargo, no siguió recto por ese sendero, sino que, en cierto momento, ejecutó un rodeo, y por razones que se desconocen, se encaminó con destino a la Plaza Mitre. Menos de media hora después de haber abandonado la comisaría,
Kate se encontró con Jack el Destripador. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no está en tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.